Muy buenos días, hermanos. Espero que hayan tenido un buen descanso. Y bueno, en estos días pensaba en que pronto volveremos con las actividades que finalizaron el año pasado. Si bien hemos tenido durante el transcurso de estos meses reuniones, enseñanzas y prédicas, pero sabemos que bueno, próximamente comienzan las actividades de este nuevo año. Espero que con este devocional nos motivemos a prepararnos para las próximas actividades y que podamos servir al Señor fielmente. Y antes que nada, deberíamos pensar en qué significa servir. Quiere decir lo siguiente: estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone. Entonces, servir a Dios es estar sujeto y dispuesto a hacer lo que Él quiere y dispone en el momento que sea necesario. Esta definición ha circulado por todas las escrituras desde el momento en que el hombre ha caído en pecado y Dios crea un pacto en el que exige a su pueblo rendir culto y servicio hacia Él. Entonces cabe preguntarnos el por qué servimos a Dios. Y me gustaría que pensemos algunas cuestiones que nos harán recapacitar y recordar el hecho de por qué lo debemos hacer. Esto en realidad es más personal y por ahí quizás hayan diferentes razones por las cuales servimos a Dios. Estas son tres razones que yo considero. En primer lugar, porque Él nos escogió para hacerlo. Él escogió a cada uno y nos llamó sus hijos. Somos privilegiados al tener este llamamiento porque muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. Somos rescatados del pecado para vivir una vida justa en servidumbre a Dios. Por eso, en Romanos se nos va a decir que somos siervos de la justicia. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. En la versión NTV dice esclavos. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Somos llamados a ser esclavos, pero no del pecado, sino libres del pecado para vivir una vida justa y recta ante los ojos de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, Él nos escogió para ser sus siervos. Y en segundo lugar, ¿por qué servimos a Dios? Porque le debemos todo a Él. Una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, hemos entendido el gran sacrificio que costó que hoy podamos disfrutar de una relación con el Padre. El maravilloso sacrificio que Jesús sufrió por nosotros, derramando su sangre en la cruz para limpiar nuestros corazones para siempre. Él lo hizo todo. Y como decía Luchi en la cena del domingo en la mañana, Él pagó nuestra deuda, esa deuda que teníamos con el Padre Celestial. Él pagó tan alto precio y nosotros sin merecerlo fuimos hechos justos. Por eso debería ser una gran razón para nosotros animarnos a servirle y a obedecerle. Porque ese precio era impagable y cuando Cristo vino, tomó aquel lugar por nosotros, se entregó y ahora nos toca a nosotros entregarnos a Él, entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Luego otra razón por la que servimos a Dios es por agradecimiento. En Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud, hermanos. Hemos recibido una esperanza eterna que no merecíamos, algo que nunca íbamos a poder obtener por nuestros méritos. Por eso, debemos tener gratitud en nuestros corazones, ser agradecidos con Dios por todo lo que hizo por nosotros y lo que sigue haciendo todos los días. ¿Y cómo podemos ser agradecidos? Bueno, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, obedeciendo todo lo que nos dice y por sobre todo ponerlo en primer lugar. Por eso es importante entender que servimos a Dios porque estamos muy agradecidos por lo que hizo en nosotros. Dadas estas razones por las cuales debemos servir a Dios, pensemos ahora en dónde me querrá Dios en este año. Si bien todavía no tenemos fechas definidas de los comienzos de actividades,
pero sería bueno que pongamos como motivo de oración esas actividades que comenzarán y por los obreros que van a trabajar en cada actividad. Por eso comencemos a prepararnos espiritualmente para aquellos días y que podamos estar dispuestos para servir a Dios, para que sea en el lugar correcto y que el Espíritu Santo nos muestre hacia dónde debemos estar. Cuando hablamos del servicio a Dios y de los diferentes ministerios dentro de la iglesia, no hay que dejar de lado los dones espirituales que nos dio nuestro Padre Celestial y de lo importante que es hacer uso de ellos dentro de la congregación. Pablo lo explica esto de la siguiente manera en Romanos 12:6. Dice así: y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 7 dice: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Todos los dones producen sus mejores resultados cuando edifican al cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Dios crea un lugar único para cada creyente dentro del cuerpo. Cada creyente tiene su rol especial diseñado por Dios, es decir, que cada uno tiene su lugar en el cuerpo de Cristo. Por esta razón, no debemos olvidar lo importante que es usar nuestros dones y ponerlos en práctica para ser de bendición a la Iglesia. Y si no sabemos cuál es nuestro don, alentémonos a descubrir cuál es, a través de la oración, pidiendo que Dios nos muestre cuál es nuestro verdadero don, trabajando, poniendo manos a la obra, y así el Señor irá mostrando cuál es aquel don espiritual que nos ha sido concedido. Y por otro lado debemos tener en cuenta que el servir al Señor va de la mano con nuestra obediencia a Él, porque no debemos servir al Señor y no estar en comunión con Él o no ser obedientes a su palabra. En 1 Samuel 15:22, en la NTV dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. En aquellos tiempos un sacrificio era un rito entre una persona y Dios, que demostraba la relación que existía entre ellos. Pero si la persona no tenía un corazón arrepentido o si no amaba a Dios, ese sacrificio era un rito sin valor. La obediencia llevada a cabo es más importante que las cosas que podamos llegar a hacer por el Señor. Por eso Él nos dice que antes de servirle y de ofrecer sacrificios y de hacer un montón de cosas para Él, observemos si realmente nuestro corazón está en condiciones para servirle. Si no estamos en falta, si estamos practicando la obediencia, teniendo momentos con el Señor, leyendo su palabra, en fin, llevando una vida justa en plena relación con el Padre. Y ya para finalizar, pensaba en que hace un año estábamos con el comienzo de la pandemia, en donde como iglesia tuvimos que modificar bruscamente nuestra manera de hacer las cosas. Se modificó la forma en la que estábamos acostumbrados de toda la vida. De pronto no teníamos reuniones ningún día de la semana, luego comenzamos con los devocionales diarios, en donde podíamos escuchar a los hermanos que exponían lo que Dios les había hablado. Y así fuimos avanzando y nos comenzamos a movilizar para ver cuáles podían ser las opciones para poder servir al Señor y no quedarnos de brazos cruzados. Gracias a Dios pudimos llevar a cabo un año de servicio que fue muy distinto a los otros años, pero que fue de bendición para muchas personas. Dios usó a la iglesia a adaptarse a esa nueva manera. Por eso quizás este año no será muy diferente al año pasado. Tal vez tengamos que adaptarnos a nuevas formas de llevar a cabo el servicio. Y ojalá estemos dispuestos a hacerlo. No perdamos de vista estas razones por el cual decidimos servir al Señor.
Hermanos, espero que estas sencillas palabras hayan sido de bendición y que nos preparemos para este nuevo año de servicio. Todavía no sabemos muy bien qué actividades se llevarán a cabo, qué horarios ni por dónde vamos a poder realizarlas, pero que independientemente de eso podamos tener una disposición genuina de querer servir a Dios a pesar de las dificultades. Así que hermanos, animémonos unos a otros y que podamos cumplir con la misión que nos envíe nuestro Dios. Bendiciones.